presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica los primeros aranceles a México y Canadá. Ante esto, la presidenta responde y aplica el Plan B para contraatacar a Estados Unidos. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal, que tanto daño ha hecho a su población. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país, y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y, sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración, en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos. La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Instruyo al secretario de Economía para que implemente el Plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Por su parte, el gobierno de Canadá envía un mensaje a Estados Unidos y veamos cómo le responde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer.
Ahí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA, como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos,
los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. A nuestros hermanos y hermanas mexicanas, mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos. El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo. Nada de lo que hagamos nosotros afectará la dignidad y los intereses del pueblo de México. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bonsoir, buenas noches. Bonsoir. Hoy los Estados Unidos nos informaron que impusieran un aranceles del 25% sobre las exportaciones canadianas a los Estados Unidos y un 10% sobre la energía canadiana. Si la elección de la elección procede, esta decisión entrará en vigencia el martes 4 de febrero. La decisión del alcalde en relación con la historia económica y la riqueza de la riqueza y la prosperidad de la costa francana es la posibilidad de la economía. Esta noche, primero quiero hablar directamente con los estadounidenses, nuestros amigos y vecinos más cercanos. Esta es una elección que, sí, dañará a los canadianos, pero más allá de eso, tendrá consecuencias reales para usted, el pueblo estadounidense. Como he dicho constantemente, los aranceles contra Canadá pondrán su trabajo en peligro y podrían cerrar las plantas de ensamblaje de automóviles estadounidenses y otras instalaciones de fabricación. Aumentarán los costos para ti, incluida la comida en la tienda de comestibles y la gasolina en la bomba. Ellos obstaculizarán su acceso a un suministro asequible de bienes vitales cruciales para la seguridad de los Estados Unidos, como níquel, potasa, uranio, acero y aluminio. Violarán el acuerdo de libre comercio que el presidente y yo, junto con nuestro socio mexicano, negociamos y firmamos hace unos años. Pero no tiene que ser así. Como dijo el presidente John F. Kennedy hace muchos años, la geografía nos ha convertido en vecinos, la historia nos ha convertido en amigos, la economía nos ha convertido en socios y la necesidad nos ha convertido en aliados. Eso sonó verdad durante muchas décadas antes del tiempo del presidente Kennedy, en el cargo y en las décadas posteriores. Desde las playas de Normandía hasta las montañas de la península de Corea, desde los campos de Flanders hasta las calles de Kandahar, hemos luchado y morido junto a ustedes durante tus horas más oscuras. Durante la crisis de rehenes iranios, esos 444 días, trabajamos las 24 horas desde nuestra embajada para llevar a sus compatriotas inocentes a casa durante el verano de 2005, cuando el huracán Katrina
devastó su gran ciudad de Nueva Orleans, o hace semanas, y enviamos bombarderos de agua para enfrentar los incendios forestales en California. Durante el día, el mundo se quedó quieto. 11 de septiembre de 2001, cuando proporcionamos refugio a pasajeros y aviones varados. Siempre estuvimos contigo, lloramos contigo, el pueblo estadounidense. Juntos hemos construido la asociación económica, militar y de seguridad más exitosa que el mundo haya visto. Una relación que ha sido envidiosa por el mundo. Sí, hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero siempre hemos encontrado una forma de superarlas. Como he dicho antes, si el presidente Trump quiere dar inicio a una nueva era de oro para los Estados Unidos, el mejor camino es asociarse con Canadá, no castigar a Estados Unidos. Canadá tiene minerales críticos, energía confiable y asequible, instituciones democráticas estables, valores compartidos y recursos naturales que necesitas. Canadá tiene los ingredientes necesarios para construir una asociación en auge y segura para la economía norteamericana y estamos listos para trabajar juntos. Dediquemos un momento a hablar de nuestra frontera compartida. Nuestra frontera ya está segura y segura, pero siempre hay más trabajo que hacer. Menos del 1% de fentanilo, menos del 1% de los cruces ilegales hacia los Estados Unidos provienen de Canadá. Pero escuchando preocupaciones tanto de canadianos como de estadounidenses, incluido el propio presidente estadounidense, estamos tomando medidas. Lanzamos un plan fronterizo de $1.300 millones que ya está mostrando resultados, porque también estamos devastados por el flagelo que es el fentanilo. Una droga que destruye comunidades y causa tanto dolor y tormento a innumerables familias en Canadá, al igual que en los Estados Unidos. Una droga que también queremos ver borrada de la cara de esta tierra. Una droga cuyos traficantes deben ser castigados. Como vecinos, debemos trabajar de manera colaborativa para resolver esto. Desafortunadamente, las acciones tomadas hoy por la Casa Blanca nos dividieron en lugar de juntarnos. Esta noche anuncié que Canadá responderá a la acción comercial de los Estados Unidos con aranceles del 25% contra bienes estadounidenses por valor de $155 mil millones. Esto incluirá aranceles inmediatos sobre productos por valor de $30 mil millones a partir del martes y luego aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de $125 mil millones en 21 días. Es tiempo de permitir que las empresas canadienses y la cadena de suministro busquen alternativas. Entonces, Soir, Janos, la réplica de Canadá. Tarifes. Necesito a Vincent para que Sam no pueda hundir $1 milliard merchandise American de Marcy Trump, $1 milliard, prodigio American Boyente, Tuche Pars, Tarifes, El 90, Anjou Port, Donaldtown, Company Canadian de Trubidis, Option Alternative, así que Shrelka, por St. Vincent, de Merchandise, Duplex. Igual que los aranceles estadounidenses, nuestra respuesta será amplia e incluirá artículos cotidianos como cerveza, vino y bourbon estadounidenses, frutas y zumos de fruta, incluido el zumo de naranja, junto con verduras, perfume, ropa y zapatos. Incluirá productos de consumo importantes como electrodomésticos, muebles y equipos deportivos y materiales como madera y plástico, entre otros.
Parte de nuestra respuesta será con provincias y territorios en medidas no arancelarias relacionadas con minerales críticos, adquisiciones de energía y otras alianzas. Nos mantendremos firmes por Canadá. Nos mantendremos firmes para garantizar que nuestros países sigan siendo los mejores vecinos. Con todo eso dicho, también quiero hablar directamente con canadianos en este momento. Estoy seguro de que muchos de ustedes están ansiosos, pero quiero que sepas que estamos todos juntos en esto. El gobierno canadiano, las empresas canadianas, el trabajo organizado canadiano, la sociedad civil canadiana, los primeros ministros canadianos y los millones de canadianos de costa a costa están alineados y unidos. Este es el equipo canadiense en su mejor situación. Quien también enfrentó aranceles. Hoy nos comprometemos a trabajar juntos para resolver este problema que amenaza a todo el país. Me conmovió ver a tantos de nuestros líderes responder al llamado y comprometerse a no dejar a un solo canadiense atrás. Nuestro gobierno apoyará a los canadienses. Haremos lo mismo por ti al mismo tiempo. Tengo algo que preguntarte. Les pido que se apoyen unos a otros. Muchos de nosotros seremos afectados por todo esto y pasaremos por momentos difíciles. Requiere que estéis juntos unos a otros, a vuestros amigos, vecinos y conciudadanos. De un océano a otro, los canadienses son muy diferentes. Hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes creencias, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes ideas. Pero cuando estamos unidos, sacamos nuestra fuerza de esa diferencia. Ahora mismo es todo el tiempo. El Parque Provincial Nacional ofrece una experiencia única. Es hora de elegir los productos aquí, apoyar a las empresas aquí, apoyar a nuestros productores agrícolas, a nuestros fabricantes, a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, a nuestros artistas. Y nuestros propios valores. Los canadienses son entusiastas, abiertos, innovadores y ambiciosos. Preferimos resolver las disputas por medios diplomáticos, pero estamos listos para ello. Lucha cuando sea necesario y no te rindas. ¡Viva Canadá! Bueno, ¿quién es técnico? 20 minutos preguntas, 20 minutos preguntas, una pregunta tras otra. Muchas gracias, buenas noches. Primer ministro Raymond Fillon de TVA.
¿Ha hablado o intentado hablar con el presidente Trump hoy o en los últimos días? He estado tratando de contactar al presidente desde la toma de posesión y espero hablar con él pronto. En su momento y lugar adecuados. El decreto que firmó hoy, Trump ha amenazado con aumentar aún más los aranceles si Canadá toma medidas de represalia. Usted anuncia venganza esta noche y algunos preguntarán, ¿no es arriesgado? ¿No empeoraría las cosas? Siempre haremos lo necesario para defender a los canadienses y defender nuestros intereses. Estamos respondiendo con un conjunto de medidas fuertes pero apropiadas y seguiremos defendiendo a Canadá, a los canadienses y a nuestro futuro. Buenas noches, señor Trudeau. Usted mencionó que está pensando en otras medidas que no tienen nada que ver con los aranceles. ¿Podría detallar? Por supuesto, como país podemos tomar muchas iniciativas más allá de los aranceles. Estamos manteniendo conversaciones con las provincias y territorios sobre ciertos factores dentro de sus territorios y jurisdicciones. También tenemos algunas medidas como las que las provincias están anunciando para eliminar el alcohol, las bebidas espirituosas y el vino estadounidense de su administración del alcohol. Hay medidas a nivel municipal, provincial e incluso federal de adquisiciones en las que podemos comprar menos productos estadounidenses y los canadienses pueden elegir comprar productos canadienses y elegir bienes y servicios canadienses en lugar de estadounidenses, que son parte de nuestra respuesta colectiva. Pero precisamente podría ser un corte de suministro de energía. Pero la segunda pregunta se refiere más al decreto estadounidense, que no es un problema. ¿Se trata de una cuestión de fronteras que de relaciones comerciales? ¿Es porque esperamos una segunda ola de aranceles? En primer lugar, es importante cuando vamos a pensar en diferentes formas de responder o ejercer más presión sobre los estadounidenses para que se retrocedan. Nos aseguraremos de que ninguna región del país, ninguna industria soporte una carga mayor y más pesada que otras regiones. Sabemos que hay algunas industrias, incluida la industria petrolera, que tienen un gran impacto en los Estados Unidos, pero nos aseguraremos de que cualquier respuesta que damos sea justa en todo el país, porque no queremos que solo una región o parte del país pague el precio más alto para proteger a todos los canadienses, un principio con el que todos los primeros ministros están de acuerdo. ¿Podemos esperar una segunda ola? Necesitamos prepararnos. En cuanto a las preguntas de los demás, lo siento, ¿en qué dirección va la segunda ola? Porque en el decreto no se trata de relaciones comerciales, lo es. ¿Solo no? Sí, por supuesto. Claro que sí. Los aranceles de hoy surgen de las preocupaciones del presidente sobre el fentanilo. La realidad es que Canadá es solo una pequeña parte del desafío del fentanilo que enfrentan los estadounidenses. Estamos dispuestos a cooperar con ellos. Para resolver este problema en nuestra comunidad y en sus comunidades, mientras tanto, el sistema estadounidense está llevando a cabo una investigación sobre nuestras relaciones comerciales que concluirá el 1 de abril, cuando tomarán otras decisiones. Un registro de las acciones que podríamos tomar en respuesta a las acciones comerciales estadounidenses.